Saludos y bienvenidos a otra edición de el especial Isaac Delgado en Puerto Rico. Yo soy Ricardo Padilla y te doy la bienvenida a el canal de YouTube de Salsoul 99.1 Salsa y Vacilón. Y hoy sí que sí, tenemos el privilegio de conversar con una de las estrellas de la música cubana, el chévere de la salsa que está de visita en Puerto Rico, el gran Isaac Delgado. Bienvenido a Puerto Rico. Muchas gracias, me siento súper feliz de estar aquí contigo y bueno, en Puerto Rico que amo tanto. Y bueno, hago un comercial primero, soy Isaac Delgado y le estoy agradecido a Sal Soul y a todos ustedes por mantenerse en sintonía con nosotros. Es así y es para nosotros un honor recibirte. Yo sé que son pocas las veces que tienes la oportunidad de hablarle directamente al pueblo de Puerto Rico y hoy vamos a tener un gusto, un deleite de poder conocer algunos datos puntuales de lo que ha sido tu carrera exitosa en la música que te ha dado todo, múltiples bendiciones. Y Puerto Rico siempre, ¿verdad? Y es algo que quiero decir del inicio, siempre Cuba y Puerto Rico ha existido y existirá una hermandad musical porque hemos sido bendecidos de tener grandes músicos que producen música que impacta a miles y miles de latinos alrededor del mundo. El maestro Isaac Delgado es uno de ellos, es cantante, compositor, director de su orquesta. Ha estado en agrupaciones que le han dado un giro 360 a la música. ¿Cómo olvidar esos tiempos de NG La Banda donde se les adjudica a ustedes el origen de lo que es la timba cubana en un compartir de músicos como José Luis Cortés, el Tosco, entre otros grandes que participaron junto a ti en esa orquesta? Pero también del mismo modo existe una hermandad entre los músicos de Puerto Rico y de Cuba. Es así, ¿verdad, Isaac? Bueno, mira, realmente estoy consciente, ¿no?, que la música no parte solamente desde que uno empieza. Nosotros tenemos los antecesores nuestros. Y bueno, la hermandad viene porque aquí vivían muchos cubanos que gracias a Dios pusieron la música nuestra en un sitial importante. Y en Cuba también vivió un Rafael Hernández que compuso el cumbanchero como género musical que para nosotros es como si fuera un tema de nosotros y siempre la gente dice, pero el cumbanchero era cubano. Yo no, que el cumbanchero es de un puertorriqueño. ¿Pero qué? Vivió en Cuba, como mismo Rolando La Serie aquí, La Lupe, el La, so- Vicentico Valdés. la Sonora Matancera tuvo Exactamente. la gran bondad de recibir a un cantante como Daniel Santos, Daniel Mirta Santos, Silva, Bobby Capó. exactamente, Hay un exactamente, intercambio musical, ¿verdad? Unas alianzas exacto. entre las orquestas cubanas, las orquestas puertorriqueñas, las cantantes puertorriqueños y cubanos y viceversa. Y es así, es puro cariño y Exacto. respeto. Nosotros somos admiradores de lo que ha hecho Puerto Rico siempre, ¿no? La plena puertorriqueña es parte también de nuestra música folclórica y tenemos géneros que todo el mundo dice, esto es plena, ¿no? Esto, ¿qué cosa es esto? No, y tenemos siempre todo, como es lógico, los especialistas empiezan a hacer comparaciones, pero nosotros como músicos lo que hacemos es tomar la conciencia de que esas músicas las podemos mezclar todas y sale lo que salió. Y nosotros en los años finales de los 80 empezamos a beber de lo que estaba pasando. Realmente la década de finales 60, 70, los 60 y 70, Cuba estaba totalmente nublada. Estaba haciendo música, pero no se escuchó más. La música salió al exterior a través los que hacían esa música. eh, bueno, desde el tiempo de Arsenio Rodríguez y toda la historia de Nueva York, todo el mundo sabe, Machito, Mario Bauzá, toda la historia. Y entonces, esos 20 años de 60 y 70, gracias a la gente de Puerto Rico, de Venezuela, de Colombia, mantuvieron la estrella de la música esta en lo más alto. Y entonces la gran Celia Cruz, toda la gente que nosotros tenemos, junto con los que se mezclaron acá. Entonces ahí está de donde salió Mr. Afín, que ahí salió Gilbertico,
Tony Tony, Vega. toda la gente. Es decir, cantando, y bueno, ni decir la Sonora Ponceña. Toda esa gente toda esa música que de los años 70, 60 que se grabó en Cuba, ellos la pusieron aquí con su feeling, porque había siempre como una controversia de que si la salsa es una capa que nos pusieron a todos bien puesta porque tiene solamente 5 letras, pero que implica todo lo que estamos nosotros, que es como una sombra importante para todos nosotros, para cobijarnos en esa sombra, y ahí cabe todo. Y que el mundo entienda con mayor facilidad de qué se trata, ¿verdad? Ser latinos, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, el mismo tambor que llegó de África y se estacionó por esos esclavos que llegaron se estacionó en Puerto Rico, se estacionó en la República Dominicana, se estacionó en Cuba. Y ese intercambio y esa mezcla de culturas hacen una salsa, por así decirlo, una mezcla de ritmos musicales que nos identifican y nos diferencian de los que viven en el continente de Asia, los que viven en el continente europeo, los que viven en Australia, etcétera. De eso se trata, de una región que se enriquece a base de la aceptación de otras culturas, y uno le pone lo de uno, el idioma de uno, la cultura de uno, uno musicaliza lo que pasa en el barrio, en el vecindario, y hace que eso sea representativo de una nación, de un país, de una área geográfica que llamamos Caribe. Así que de eso se trata. Claro que sí. Y bueno, pues usted decía que nosotros sin Cortijo, sin Maelo, sin Benny Moré, sin Celia Cruz, sin las grandes exponentes, no somos nada. Y entonces, te digo que en los 80 salimos, NG La Banda en aquel momento era una ramificación de Iraquere, que fue nuestro top siempre, y entonces los brass de Iraquere eran los brass de NG La Banda. Yo trabajaba en Tropicana, ni idea tenía que iba a tener una agrupación, trabajaba como solista. Entonces, bueno, nos llamamos, tuve la suerte de llegar ahí a esa orquesta y tuve mis primeros éxitos de contacto con el público nacional, y después se hizo internacional. Es así, y eso fue más o menos para el 1988, 89, 90, más o menos aproximadamente. Finales del 87, fueron finales del 87, después 88, 89, ya en el 90, cuando yo salí de NG La Banda, regresaba a los cabarets, porque yo dije, no, me gusta más el mundo del cabaret, yo me sentía cómodo solo, y trabajar con una agrupación fue buenísimo, pero gracias a la popularidad que se creó, pues vinieron algunos músicos a darme el empujón final de crear mi sonido nuevo, y ya. Y tú siempre has sido bastante abierto en términos de enriquecer tu cultura musical, ¿verdad? Y de ser constantemente distinto a la hora de hacer tus cosas. Ahí recién acabamos de escuchar Necesito una amiga. Eso fue un éxito de NG La Banda en la voz de Isaac Delgado. Bueno, fue mi primer éxito, realmente ya a grandes puertas en Cuba, y por suerte salió, y Johnny lo grabó después con Sergio George. Sergio incluso después se comunicó con nosotros, conmigo específicamente, y me dijo, oye, y después en conversaciones después me dijo, queríamos buscar un intermedio entre la sonoridad de NG La Banda y lo que yo quería hacer aquí en New York, y salió esto, y yo estoy orgulloso de eso. Siempre, quiere que te diga algo, hace solamente un mes que conocí a Johnny personalmente. Wow. Y hablamos un poquitico, él quiere hacer, me dijo que estaba preparando un trabajo con sus éxitos y le gustaría grabar junto el tema. Yo le dije con mucho gusto, porque yo lejos de que eso, para mí me parece que eso fue importante, porque de una forma u otra, esa versión que nosotros hicimos de esa canción, que es de un italiano, se llama Antonello Venditti, hicimos una versión en español y fue un éxito. Es así, y siempre con el respeto, ¿verdad? Porque ya ustedes escucharon que Celio se comunica con Isaac, notificándole el respeto con el cual se hizo esa versión de una canción que originalmente pues grabara NG La Banda en la voz de Isaac Delgado.
NG La Banda, José Luis Cortés el Tosco, como bien dice, José Luis fue un músico flautista que también perteneció a los Bambán de Juan Formel y era una persona de mente inquieta y mente creativa. Y preparándome para la entrevista, ese grupo, la NG La Banda, se les reconoce como los orígenes de lo que hoy día se conoce como la timba. Eso es una gesta grande que en ese momento fue criticado por los puristas, porque la timba Sí, en sus mucho. inicios fue criticada. Sí, bueno, fue difícil que la gente creyera, porque realmente el término de timba viene obviamente de las timbas, de las congas. Y en las escuelas de arte en Cuba, eso es una anécdota que te hago, cuando estábamos en la escuela de arte de Cuba no se estudia música popular, se estudia solamente música clásica. Entonces cuando los muchachos tenían un chance para tocar popular, la gente decía, vamos a timbear un poco, como vamos a hacer timba. Pero era un término de los estudiantes de la escuela. Cuando José Luis y empezamos a hacer esto, tampoco teníamos el término de la como timba. Realmente después se hizo un experimento donde nos involucramos todos en los años 90 que se llamó el Team Cuba y en ese Team Cuba el maestro Juan Formel, que incluso viene de una orquesta charanga, pero con trombones, pues dice, caballero, vamos a crear el tema este, y esto es timba, y todo el mundo con timba. Y más bien era como, no era una afrenta para la salsa, sino para diferenciar que lo que se tocaba en Cuba no era la salsa pura, porque la salsa, ¿qué pasa? Cuando la asimilan la gente allá en Cuba, que es muy bailable, muy rica, muy sabrosa, las letras súper bien, hay varias modalidades de la salsa, como salsa romántica, etcétera, pues entonces nosotros dijimos, bueno, nosotros hacemos una música un poquito más abierta al final. Es decir, hacemos los cuerpos de los temas, que aquí ya ahora, aquí hay más timberos también que están ya con esa modalidad. Hacemos el cuerpo de los números muy cómodo, la A, la B o la C, y cuando llegamos a los coros, puede suceder cualquier cosa y podemos demorarnos un siglo ahí improvisando, haciendo coros nuevos, esto, lo otro. Y hemos incorporado quizás algunos elementos más, el drums con el timbal, conga, hay como 5 percusionistas que enriquecen mucho la parte percutiva de un género. Y por ahí empezamos, pero ya José Luis había hecho unos discos que se llamaban Antes del Ciclo, antes del ciclo, en el ciclo y después del ciclo, que es como un ventú de muchos músicos de diferentes géneros que había en Cuba, y ahí había de todo. Entonces, eso fue su salida gloriosa de Iraquere, que venía también de los Bambán. Entonces ahí estaba Germán Velasco, uno de los grandes arreglistas y compositores de Cuba, acompañándolo en ese proyecto. Son discos que no eran muy comerciales, eran discos más bien musicalmente enriquecidos. Entonces, lo que te puedo decir es que estamos frente a una agrupación que tomó, yo me acuerdo que aquí existía un grupo que, bueno, no sé si existe todavía, pero creo que se le ha hecho homenaje, el Batacumbele. Batacumbele, de Cachete Maldonado. De Cachete Maldonado, que es un gran amigo nuestro, que para mí que era como una ramificación también de Iraquere. Es decir, que al mismo tiempo con el virtuosismo de la percusión de Giovanni, Anthony. Eso era algo fenomenal. Fenomenal. Y que la voz de Jerry Medina, que eso es una maravilla. Entonces, también tomaron de esa fuente que todos estábamos bebiendo. Es decir, que nosotros en el Caribe, todo eso empezamos a beberlo. Está del otro lado, de allá de Chaco, en Venezuela, Guaco, una agrupación que está en una zona donde tenían 7 percusionistas que indirectamente estaban haciendo el mismo tratamiento musical.
a base de lo que es la institucionalización de la improvisación o del llameo, ¿verdad? Porque sí, básicamente como nos explicaba Isaac, la timba tenía naturalmente unos instrumentos percusivos que enriquecían y engrandecían aún más la base de esta música, que es el tambor, ¿verdad? Pero se daba la oportunidad ya formal de establecer unas partes de las melodías donde todo se podía, donde la creatividad era el arreglo musical, de la mano de un cantante que tenía la habilidad de pregonar, de improvisar a base de una estructura rítmica y de una temática que le llegara en ese momento y que lo hiciera que fuera parte y formara parte de esa canción. De eso se trata un poco la timba, ¿verdad? Sí, sí, la columna vertebral de la timba es la percusión y el bajo, con la polirritmia que se crea. Es así. Es así. Así que, y ese grupo de NG La Banda, cuando Isaac participó, interpretó canciones exitosas como La Expresiva, donde hay un solo de flauta espectacular de José Luis Cortés el Tosco, y una canción que se llama Un tipo como yo, que fue otro éxito más de NG La Banda, en la voz de nuestro invitado Isaac Delgado, que está aquí en el 99.1 Sal Soul, Salsa y Vacilón. Llegó la hora de hablar de una etapa muy especial en la carrera de todo artista, y es ese momento donde asume las riendas de su carrera y decide lanzarse como solista. Año 1990, 1991, dando la hora. Esa primera producción discográfica que entiendo que grabaste en Cuba, que tiene unas particularidades en la grabación, porque se puede reconocer esta como una de las primeras grabaciones de secuencia, ¿verdad? Y que estuviste haciéndola de la mano de un amigo de infancia que era Gonzalo Rubalcaba. Cuéntame, Isaac. Bueno, mira, bueno, en los años 90, fue en el 90 ya yo saco de NG y tengo que hacer un paréntesis. No tenía ni idea de hacer una agrupación nueva. Obviamente los amigos de toda la vida, entre ellos Gonzalo Rubalcaba, se acercaron. Oye, ¿qué tú vas a hacer? No, que voy para el cabaret. No. Bueno, para, haz una orquesta. Y todo, si ahora aprovecha ahora esto, que tú estás en el pico. Sí, yo salí de NG con tremendas buenas relaciones con José Luis, pero con otras cosas en la cabeza. O sea, a veces uno tiene cosas personales. Y, y entonces tengo otros dos amigos, Miguel Núñez, pianista de Pablo Milanés, y Dagoberto González. Y Gonzalo, Miguelito y Dago me dicen, ¿por qué no preparamos algo? Vamos a hablar con Pablo Milanés. Fui a hablar con Pablo Milanés, que en aquel momento tenía una disquera, la primera disquera independiente en Cuba, se llamaba PM Record. Y fuimos a casa de Pablo y nosotros le decíamos el puro, nosotros a los padres le decíamos los puros de nosotros. Y yo, coño, puro, estábamos en esto. Y él me dice, ¿qué tú quieres hacer? Yo no, lo que quisiera es ver si puedo grabar algo. Estamos pensando, Miguel, Alberto y yo, y Gonzalo, a ver si hacemos un disquito. ¿Y qué tú crees? Y, tipo, bueno, no. Pero fíjate, si va a ser un disco, tiene que ser un disco fino y con una... El tipo empezó a darnos ahí sus consejos formidables. Y entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un repertorio. Y el tipo nos dice, no, y me dio el dinero completo de la producción. Y me fui para Venezuela con estos tres locos y con Mayitín, el ingeniero que trabajaba con Gonzalo. Pero Gonzalo, que estaba al frente, bueno, el genio nuestro, dijo, no, pero vamos a hacerlo todo secuenciado. Y ahí fue donde entré en pánico, porque yo dije, ¿cómo secuenciado, bro? De salsa, no, nos van a caer a piñazo aquí, la gente está loco, Gonzalo, no. Él siempre estaba adelantado. Cuando nadie, imagínate, teníamos unas computadoras de esas que eran unas bolas así, una cosa rarísima. Tuvimos que cargar con todo eso desde La Habana para allá, pero él estaba claro. Gonzalo es un visionario de la música. Exacto. Y él me dijo, vamos a secuenciar todo esto y vamos a ir al estudio tranquilo. Es relajado, siempre relajado. Tranquilo, ahí le ponemos todos los instrumentos, tú verás que va a sonar. Y yo, Gonzalo, pero acuérdate que nos van a caer arriba todos los timberos, los salseros, esto, lo otro. Era un repertorio
con unas letras bien diferentes a lo que se hacía en la salsa más actual en los años 90, a principios del 90. Y entonces los teclados secuenciados sin metales. Yo creo que fue el primer disco que se hizo así de este género. Ya después ya la gente empezó a hacerlo y ahora se secuencia y después vamos al estudio y se le pone arriba, pero en aquel momento no se podía pensar en eso. Y teníamos miedo realmente. Yo era más, y Miguelito no, y Dagoberto como yo más o menos, pero bueno, al final ellos todos tocaban teclado y fueron los arreglistas de ese disco, también tocaron. Tuve la suerte de encontrarme ahí con Daniel Silva, Luisito Quintero, músicos y venezolano. Los coros de Oscar de León, Los Ángeles. Rodrigo Mendoza. Exacto, toda esa gente. Víctor Mendoza, con toda la tropa aquella. Y llevamos al grupo Síntesis, que nos grabó también unos coros ahí en algunos temas. Ahí empezó la historia de mi carrera como líder de una banda. Te digo, empecé a ensayar en 10 de abril, un día antes de mi cumpleaños del 90. En el 91 salió el disco Dando la Hora. Y a partir de ahí ya eso fue el inicio. Y bueno, después tuve la suerte de seguir trabajando con Gonzalo como director, productor, como instrumentista dentro de mis discos. Creo que eso fue una bendición. Siempre fue, porque yo fui parte de un grupo de la Escuela de Arte de Amadeo Roldán, donde estudié, por suerte, y no terminé nunca la carrera de música. El grupo primero se llamaba Da Capo, el director era Gonzalo, y después se llamó Proyecto. Entonces cuando entró Proyecto ya entré como vocalista, como ya no estaba en la escuela de música, estaba en la universidad. Yo estudié licenciatura en Cultura Física, fui profesor de Educación Física durante 2 años y medio en una escuela primaria, jovencito, pero seguí en la música, vinculado por mis madres, por mi familia, todo. Entonces, y Gonzalo, pues me jaló para ahí, gracias a Dios, y trabajé con él, y hacíamos festivales universitarios, tocábamos en la calle, en la escuela de música, eso, el otro, y hicimos una música, y grabamos incluso. Grabamos 4 canciones de unos discos de 10 pulgadas 45, o 45. De 45, y por ahí andan. Yo le digo a la gente, tengo que buscar esos discos, porque hay gente que dice que lo tienen en cassette. Y grabamos 4 canciones con arreglos de Gonzalo, de Orlando Sánchez, uno de los grandes amigos, saxofonista cubano extraordinario, que trabajó con nosotros en Proyecto. Y así empezó mi carrera, brother. ¿Y te esperabas el éxito que tuvo Ella es un reloj? Porque prácticamente ese es el gran hit, por lo menos acá en Puerto Rico. De ese disco. De ese disco. Obviamente, La novia que nunca tuve es una composición de Pablo Vinalés, que le hace también una versión. Pero Ella es un reloj, y hasta el sol de hoy la sigues cantando. Sí. Chicos, la verdad que fue una reverencia a la música de esos tiempos. La nueva trova cubana siempre fue una bandera de nuestro trabajo. Yo crecí con la nueva trova, entonces Pablo poner el presupuesto para hacer este disco, que después, donde quiera que está siempre, yo creo que me alumbra. Después me regaló el disco, es decir, él cerró PM Records y me dijo, mira, este disco es tuyo. Nos entregó a todos los que grabamos con el sello, nos entregó la producción. Las matrices. No se quedó, esas matrices no se quedaron en la familia de Pablo, se quedaron en todos los solistas. Eso la gente a lo mejor no lo sabe, pero los que somos músicos, que tuvimos la bendición de que nadie hace eso, no creo. Bueno, a nivel de que en el 2021 celebraste 30 años de esa primera producción Dando la Hora y danzaste en tus plataformas digitales una versión de 30 aniversario remasterizado. Sí, pues le puse trombones. Sí. Le puse unos trombones. Hiciste unos videos musicales nuevos a la música y todo. Pues Qué así bien. estamos. Esto es Sal Soul 99.1, Salsa y Vacilón.